Muy buenas tardes, licenciada Silvia Díaz. Agradecerle por su tiempo, por este espacio que vamos a generar a partir de un proceso de reflexión respecto a los casos de infanticidio. Este espacio, sobre todo, lo que busca es reflexionar sobre la temática, sensibilizar, concientizar y, sobre todo, incidir en las políticas públicas dirigido al interés superior del niño. Y por eso es que queremos en este día compartir y experiencias de personas expertas en la temática, y nos gustaría que te puedas presentar, por favor. Gracias, muy amables por considerar este aporte o pequeña contribución a la temática que ustedes van a hablar. Mi nombre es Silvia Díaz, soy trabajadora social, he hecho algunos cursos para especializarme en el tema de la violencia en razón de género y de alguna manera contribuir al trabajo que yo desarrollé en una institución pública. Es modesta mi experiencia, pero sé que a partir del aporte que podamos sacar en esta reunión, vamos a poder aportar de manera significativa, ¿no? Es un compromiso no solamente del área de trabajo social, sino de varias profesiones, sacar adelante e impulsar, ¿no?, una política social a favor de la niñez. Si bien existen en texto, pero en la práctica es donde estamos fallando. Muy bien, muchas gracias. Tal vez podemos empezar con una pregunta, ¿no? A partir de tu experiencia y un poco que nos puedas relatar acerca de qué factores de riesgo has podido identificar en las familias, en los casos de infanticidio que han sido reportados, que cotidianamente escuchamos en los medios de comunicación, y cómo se puede evaluar para intervenir de manera más efectiva en estos casos. Bueno, me he permitido hacer un resumen y lo primero que yo puedo señalar es de que una buena realización, la realización de un buen diagnóstico nos ayuda bastante, ¿no? En nuestros informes y en nuestro trabajo de campo principalmente deberíamos detectar antecedentes de violencia intrafamiliar, agresividad de la pareja, que es notablemente, es un aspecto que la persona a la que entrevistamos refleja, ¿no?, a partir de su experiencia y la experiencia que está teniendo. Otros antecedentes de violencia en relación con la pareja, porque suele suceder que la mujer comienza muy joven la relación y se desvincula con su pareja y consigue otra pareja, ¿no? Entonces hay que hacer un relato, una secuencial, ¿no?, de qué antecedentes de violencia han habido. Si en estos antecedentes de violencia se reflejan estos aspectos como ser chantaje durante la relación, amenazas, actitud agresiva o vengativa de la pareja, esto ya es un foco rojo para nosotras, para informar, ¿no?, a nuestros... Además, muchas veces esto se conoce en una institución que no generalmente es gubernamental, ¿no es verdad? Puede ser cualquier centro donde se percibe o uno se percata de esta situación. Entonces, para eso hay que activar la relación interinstitucional y derivar el caso donde corresponde. El consumo de alcohol en la pareja o en la persona cuidadora, el consumo de estupefacientes, la carencia material extrema, la inestabilidad emocional y o familiar del padre o la madre o cuidante, la maternidad y o paternidad precoz también es un aspecto que hay que tomar en cuenta, y el embarazo no deseado ni planificado. Hay un aspecto importante que tenemos que también desentrañar en todo lo que nosotros podamos difundir, es que muchas veces hay una maternidad impuesta al adolescente o a la mujer. Y no siempre ocurre que es el hecho de quedar embarazada en cualquier circunstancia, ser el cambio a la actitud de la madre y que la madre sea realmente
una persona cuidadora y responsable, ¿no? Entonces, todas y todos, todas las mujeres en realidad nos enfrentamos y no hay una escuela para poder formar a los hijos. Y tenemos que pensar que una primera etapa nos enfrentamos a una serie de cambios físicos, ¿no? Y incluso molestias, dolores. Y hay personas que directamente en la circunstancia en la que se encuentran no saben afrontar, ¿no? Entonces ahí está el trabajo del profesional psicólogo que colabore, ¿no? Cuando se presenten estas situaciones o cuando la madre naturalmente rechace, ¿no? Este cuidado y esta atención hacia un infante. Eso sería en relación a los factores de riesgo que he podido detectar, estimada colega. Y una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que influyen en este caso, perdón, te decía, ¿no? ¿Cómo influyen las dinámicas familiares en las relaciones entre los cuidadores, como ser los padrastros o los novios de las madres, en la seguridad de los niños? ¿Y qué señales debería ser tomados en cuenta por cualquier otro profesional aparte del trabajador social? Antes de que continuemos con la segunda pregunta, un aspecto que he tomado en cuenta también en el resumen que he hecho es que la valoración que va a hacer el área de trabajo social o cualquier área tiene que tener un corte forense, porque sin duda, si estamos hablando del tema de violencia, es muy posible y muy factible que este documento que emita este profesional tenga un carácter y sea valorado por un área legal. Entonces, de ahí el criterio que tiene que tener el trabajo es un trabajo más pericial. El uso de técnicas y herramientas durante el desarrollo del trabajo de campo. Realmente yo me veo muy en desventaja cuando me encuentro con los profesionales porque la mayoría de las áreas del ámbito de la sociología, qué sé yo, de todo este campo, ya tienen sistematizado muchos documentos y es la carencia que tiene nuestra área. Entonces, eso yo quisiera reflexionar y poder tener herramientas propias para hacer este tipo de valoraciones. Asimismo, una valoración de las necesidades de los descendientes, si quedaron o no, porque hablamos de un infanticidio, pero ¿qué tal si se ha visto involucrada la madre y quedan descendientes? Entonces, esa mirada al resto de la familia también es importante. Y una valoración a los conflictos al interior del núcleo familiar extenso. No nos olvidemos que las familias reflejan las conductas de generaciones anteriores. Y una valoración de las redes de apoyo. Mujer que se encuentra sola, desesperada, en una total carencia material, toma decisiones realmente que no podemos medir muchas veces y no son factores de riesgo evaluados, como dice aquí en la pregunta, ¿no? En un tiempo real, porque eso es una situación que la mujer se ve tan necesitada y en un momento tan difícil que toma una decisión desesperada. Ahora, respecto a tu pregunta, la segunda que tú estabas manifestando, hay señales que podemos nosotros identificar en un servicio durante la atención o conversación con la mujer o con la familia, ¿no? Estas señales son a partir de la observación y cómo podemos percibir esto a partir de entrevistas y de la observación. Y sin duda, durante un trabajo de campo, ¿qué podemos observar? Que sea el padre o la madre, padrastros, novios que ustedes han definido, ausentes por motivos laborales. Entonces, hay que dar la mirada al cuidador en este caso, que puede ser el padre, la madre, el padrastro, la madrastra o los novios que están desempleados, a quienes se delega el cuidado. Ellos tienen que estar bajo nuestra mirada, ¿no es verdad? Y de estas personas, ¿qué tenemos que determinar? Que ellos tengan o hubieran infligido o sean descuidados en la atención del infante o del niño, que en los niños haya falta de higiene, llanto recurrente o presencia de hematomas, inflamación de los genitales, otras partes del cuerpo y alguna lesión en rodillas, en codos, en alguna situación que llame la atención.
que se presenten también algún tipo de infecciones o atenciones muy recurrentes que necesite la revisión médica, ¿no? Esto nos va a llevar a pensar que por algún motivo hay algún tipo de ejercicio de violencia en esa familia. Eso sería respecto a la consulta 2 que indicabas, colega. Un elemento que me parece también importante a considerar, por ejemplo, tú hacías referencia a los infantes. ¿Entre qué edades aproximadamente, de acuerdo a tu experiencia, han las mujeres, entre qué edades más o menos cometen, entre comillas, este delito, ya sea por las circunstancias que tú has mencionado y las edades de los niños que fallecen como producto del infanticidio? Entre recién nacidos y la primera infancia. Ese sería más o menos el rango de edad. ¿Hasta los 5 años o menos de 5 años? Hasta los 5 años, y ya después se reduce de la cantidad, digamos, de los casos, porque ya son otras situaciones, ¿no? Ya deberíamos analizar que no solamente ocurre el infanticidio y afecta a un solo niño, sino puede afectar a más a los hijos de la pareja, ¿no? Entonces ya digamos que las edades serían ya tomando en cuenta inclusive hasta de la infancia, niñez e inclusive adolescencia, ¿no? Y en el caso de las mujeres que cometen el delito y también padres o padrastros. Estamos hablando de adolescentes hasta, con casos de mayor frecuencia, por lo menos hasta los 25 años. Hasta los 25 años, que en Estamos este caso hablando de las madres o padrastros. Jóvenes, sí, Que madres, cometen el delito. padres o padrastros, digamos que jóvenes, ¿no? Y te imaginas, o sea, si en este caso, como tú hace un momento hacías referencia, esto también deviene un poco de la familia. ¿Será que la familia, en este caso, no hay contención a estas personas? ¿Qué determinará para que se cometa el infanticidio, aparte de lo que tú has ido mencionando? Definitivamente la falta, ¿no? de atención a los problemas que están surgiendo, ¿no? O también el descuido muchas veces en el apoyo o el adolescente que tiene un niño, ¿no? Cada uno está procurando su sostén, cada uno está procurando su mantenimiento, pero no se están ocupando de los problemas que hay en esa familia, ¿no? Este es un tema que me parece muy importante, ¿no? Por ejemplo, el que pasemos a una tercera pregunta, ¿qué recursos y apoyos sociales deberían existir o existen en este caso para que se genere esa situación de riesgo? ¿Y cómo se podría mejorar ese acceso para prevenir futuros casos de infanticidio? Ahí viene, ¿no? La idea que ustedes tienen como institución de que se mejoren y en realidad se generen ya políticas públicas, ¿no? Hay centros de acogida, hay centros de atención de la niñez, por ejemplo. Necesitamos más espacios institucionales de guarderías o centros donde se hagan tareas. Tengo la experiencia, por ejemplo, de centros de tareas, pero la mayoría son centros privados, ¿no? Que han sido organizados por maestros y que detectan muy fácilmente cuando hay algún tema de violencia en la pareja, pero la verdad es que pocos centros o guarderías hay para la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también se manifiesta descuido, se manifiesta atención negligente de los cuidadores, porque son montos muy bajos los que se cancela al personal. Pero sí o sí es necesario que hayan estos espacios donde haya el apoyo a la primera infancia. No nos olvidemos que si el niño además presenta algún tipo de problema neurológico, por ejemplo, necesita más seguimiento que un niño que no tiene ninguna dificultad. Entonces, creo que esta situación de guarderías, los centros de tareas para niños, que hay un seguimiento efectivo a las madres que han presentado algún tipo de problemas, asimismo el seguimiento del área de trabajo social de los DNAs y de los SLIMs, que son instancias que deben hacer seguimiento cuando detectan algún tipo de violencia o antecedentes de violencia hacia la pareja. No nos olvidemos que la violencia también se ve reflejada hacia los niños, ¿no? Muchas veces la mujer calla esta situación, pero para eso está el seguimiento.
y eso no he visto. Y me imagino que si a alguien se le ocurre dentro de las leyes colocar o las disposiciones legales, colocar algún tipo de sanción al área de trabajo social, caeríamos muchos profesionales por no haber cumplido efectivamente con este rol de hacer el seguimiento. Es importante mencionar que no vamos a hacer este apoyo, no vamos a hacer no vamos a avanzar con una política si no tenemos una coordinación interinstitucional. Tantos documentos que se han lanzado, hay instituciones que se ocupan de los derechos de los niños y que están preocupados de su situación, pero en la práctica no están haciendo seguimiento, ni en centros de salud, ni en lugares donde se debería tener ya un registro de casos de antecedentes, un pequeño antecedente de lesión que sé yo, que presente un niño. Generalmente los papeles se quedan y no hay nadie que pueda dar la voz de alerta de una situación de riesgo. Muchas Eso gracias. sería. Claro. Ahora, ¿qué papel desempeñan entonces estas redes de apoyo? Porque tú has mencionado de instituciones, que sería un apoyo comunitario en la prevención de casos de infanticidio. ¿Cómo se podría fomentar e identificar la ayuda, incluso de las familias que están en situación de crisis, ¿no? Bueno, primero identificaría a las instancias, ¿no? que podrían colaborar o coadyuvar a esta tarea, serían las organizaciones del barrio, que hay, ahora sí que tenemos infinidad de organizaciones barriales, organizaciones de mujeres, las mismas unidades educativas, los consejos escolares que tienen más dominio en toda la situación. Realmente no he visto un barrio que no tenga un buen consejo escolar, y eso sí que marcha. En los grupos de madres, los centros de tareas, los centros de salud, a quienes yo considero necesario facilitar una herramienta, ¿no? Con indicadores y un check, una lista de indicadores que identifiquen señales de riesgo y que se tenga una constancia de que esta instancia ha hecho algún tipo de solicitud o ha remitido el caso a la Defensoría, para que da la constancia y que no se refleje la muerte sin conocer dónde podemos actuar y cortar y ayudar a las personas a que no se vuelvan a presentar, ¿no? Estas situaciones. Exacto. Generalmente sí identificamos, pero no tenemos no sé si sería un flujo, ¿no? de interinstitucional Una que ruta. ayude o una ruta crítica, pero bueno, creo que estamos cansados de rutas críticas, se ha escrito mucho, ¿no? Pero habría que hacer algo más simple. Creo que ahora ayuda mucho el tema de las redes sociales, ¿no? A partir de los contactos que uno tiene. Hay tantas redes de WhatsApp, por ejemplo, Instagram, qué sé yo, donde ahí tendría que activarse, ¿no? Este tipo de solicitudes para que se ayude a esa familia. Asimismo, yo considero importante que digamos, esta instancia que recibe o que acepte o que se cerciore de una situación de violencia o alguna situación que afecte a un niño, debe dar parte a la instancia que corresponde. Eso es sumamente importante. Entonces, no tiene que quedarse una situación o una demanda o una denuncia en la institución, sino hay que activar a las que realmente van a apoyar al niño para que se evite, ¿no? Su muerte. ¿Cómo se podría, en este caso, a partir de ese tema que en realidad no se aplica, que es la prevención, programas de educación, concienciación o concientización en las comunidades? ¿Cómo podríamos lograr ese cuidado en los centros infantiles? ¿Cómo podríamos lograr ese impacto para reducir el infanticidio? Dado que todos los días escuchamos situaciones de vulneración de los derechos a los niños, pero sobre todo lo peor es quitarles la vida, es evitar en este caso que este niño cumpla el objetivo para el que nació, tener un proyecto de vida, ser un ciudadano, desarrollarse como cualquier otra persona. Bueno, lo interesante es que muchas veces cuando hago algún tipo de actividad, reviso las noticias y hoy día justamente ha salido el descubrimiento de un neonato, ¿no? En un barrio periurbano.
lamentablemente las condiciones, ¿no? Muchas veces obligan y la falta de conocimiento y tal vez el respeto a la vida, ¿no? Y a todos los procedimientos que uno podría seguir y al afecto que uno tiene. Bueno, analizando la situación y la noticia, también me pongo a pensar en que podría haber sido un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Las condiciones van a ser diversas, pero lo que me ha llamado mucho la atención es de que para dirigirnos a un barrio periurbano o cualquier instancia, tenemos que partir de un diagnóstico. Si vamos a ir a la comunidad o al barrio periurbano donde usualmente se ubican los migrantes que tienen prácticas más arraigadas, ese diagnóstico debería determinar qué creencias hay sobre el cuidado de los recién nacidos y qué prácticas y conductas se presentan cuando hay el abandono del padre, hay una violación, hay la presencia de enfermedades en el recién nacido o algún tipo de malformación. Este diagnóstico nos ayudaría a tener una idea de qué es lo que nosotros queremos, qué mensaje tendríamos que dar a estas personas, ¿no? Que obviamente aquel niño que tiene una malformación tiene derecho a la vida, tiene derecho a la atención médica, ¿no es verdad? Entonces, paralelamente, primero, a partir del diagnóstico, vamos a tener la certeza de qué aspectos vamos a poder cambiar, ¿no es verdad? Y hacer a partir de ello un resumen sencillo que sobre todo desarrolle y despierte conciencia en las mujeres, en los hombres que van a escuchar este mensaje, en todo lo que representa los derechos a los niños. No en un texto largo, sino en un texto sencillo, para que todos sepan que todos debemos amparar la vida y respetar a los niños. Entonces, este mensaje nos ayudaría mucho para decir, ¿no? Nosotros tenemos estas prácticas, pero estas prácticas ahora, en este siglo, en esta época, no son las reales, porque los niños ahora tienen derechos y las personas que infringen tienen sanciones. Entonces, con palabras sencillas y un discurso, digamos, realmente dirigido a la población a la que nos vamos a dirigir, se podría llegar, yo creo, con más facilidad. Eso sería, distinguida colega, si necesita Eh, algún otro aporte. claro que sí. Desde tu experiencia, ¿quiénes son los que cometen más infanticidio? ¿Las madres, los padres, los padrastros o una tercera persona? Diría que en una escala están las cuatro personas o cuatro individuos que has detectado, ¿no? La madre, el padrastro, el padre y otra persona. Entonces, no podría decir de manera certera que sean solo las madres jóvenes las que cometen esto. Y ahí va una falencia, ¿no? Que no tenemos estadísticas claras para identificar esto. Y Ujú. ahí deberíamos ir a atacar también, ¿no es verdad? Para tener más cuidado en cierto tipo de personas o cierto tipo de situaciones, ¿no? Claro, si bien no contamos con datos estadísticos certeros, como tú dices, no hay una fuente fidedigna que nos pueda proporcionar. Sin embargo, hay algunas instituciones, ¿no? Como el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, nos reportan, pero esos son casos que son conocidos y son denunciados, que de aquellos otros casos que probablemente ni siquiera los conocemos, ¿no? Y especialmente en provincia. Entonces sí es un problema que debemos abordar y que el Estado, como garante de derechos, debiera también tomar en cuenta y nosotros como profesionales del área también considerar este aspecto y profundizar en esta temática. No sé si tienes algo más. Exactamente, sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? No solamente la estadística, ¿no? Sino tener un registro, ¿no? De todas las situaciones en las que se han podido investigar, porque no te olvides que muchas veces está solamente la noticia y el eslogan, ¿no? Bebé descuartizado, encontrado en el alto, ¿no? No se sabe quién dejó una bolsa negra y la botó en el basurero. Entonces ahí también va el tema de la crónica roja del hecho, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros analizar esta noticia y irnos a la fuente, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando? ¿Se está investigando o no?
o la policía está agotada de atender otros casos y lo va a dejar en cifra negra esta muerte. Porque lo que tenemos que saber son los antecedentes y conocer por qué se tomó esa decisión. Sí, y a veces nosotros no conocemos y probablemente juzgamos a la persona que ha cometido el delito, porque para muchos de nosotros es inaudito que se mate a un niño, más cuando éste no puede defenderse por sí mismo. Exactamente, es totalmente indefenso, ¿no? Pero no sabemos qué está sucediendo o qué sucedió a la madre, ¿no? En qué situación estaba la madre. Y Sí, recuerdo un caso, ¿no? De una adolescente que no había reportado el embarazo y realmente hizo confundir a la familia, ¿no? Por el hecho de que decía de que había tenido algunos dolores y un sangrado muy fuerte, cuando en realidad lo que hizo ella fue tomarse medicamentos sin autorización, perdió el embarazo y nunca dio la referencia de dónde había dejado los restos o el feto, ¿no? Y después de mucho tiempo la investigación se amplió a conocer quién había sido responsable del embarazo y era un familiar, ¿no? Entonces hay una historia larga detrás de ello y creo que sería necesario profundizar cada caso, ¿no? Para tener más o menos una lógica, una dinámica, ¿no? De qué hacer y cómo prevenir a las adolescentes estas situaciones, ¿no? En realidad estamos hablando de dos personas en situación de vulnerabilidad, una madre adolescente y un bebé. Una madre adolescente que probablemente no tenga el apoyo familiar y bueno, necesitamos trabajar en políticas públicas para proteger tanto a niños como a adolescentes. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un espacio desde la virtualidad, pues comunicarnos y conocer de las experiencias de profesionales de largo alcance, ¿no? Que han realizado un trabajo amplio sobre la temática. Muchísimas gracias. No tienes por qué y desearles mucho éxito en esta tarea que realmente no hay que dejarla inconclusa, ¿no? Hay que seguir aportando. Exacto, Un el gusto. Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la carrera de Trabajo Social te agradece infinitamente por tu tiempo y por este espacio que hemos podido construir conjuntamente. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un placer ha sido y realmente hasta una próxima vez. Claro que sí. Ahora sí, ya Adiós. podemos hablar libremente.